Bienvenidos todos a esta nueva charla en el Rincón de la Física. Mi nombre es Javier González y hoy tenemos un invitado de lujo nuevamente acá, el doctor Steven Rojas, un experto PhD en matemáticas y muy conocedor de la historia de las mismas, que siempre es muy importante conocerlas. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Muy contento en esta bonita tarde que está haciendo acá en la ciudad de Punta Arenas, en el sur de Chile, y un domingo tranquilo para conversar de este tema que es interesante, la verdad. Así que muchas gracias, Javier, y a todos los que nos están escuchando, viendo. Un abrazo fuerte desde el sur de Chile. Gracias. Un placer, doctor, tenerle acá nuevamente y que no será la última vez. Tenemos mucho de qué hablar en la parte de las matemáticas. Aquí somos rincón de la física, pero bueno, la matemática siempre va a estar enraizada, siempre va a tener un match con la parte de la física. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, interesante es poco, es muy interesante. Ya hablamos hace un mes de los pecados de Isaac Newton, del renombrado físico, matemático, que ya hablamos también de eso, si era más físico, si era más matemático. Acá creo que de Albert Einstein podemos decir que si era físico, ya nos va a explicar por qué era más físico que matemático en sí. Y vamos a hablar un poco sobre Albert Einstein y también vamos a colocar en contexto, sobre todo en el tiempo en el cual se desarrolló, cuáles fueron sus pecados, porque también tenemos que nosotros dar a conocer de que los científicos también eran humanos, también tenían sus problemas y sus demonios al mismo tiempo. Entonces, doctor, primero, antes de iniciar, Albert Einstein, ¿quién era? Para de ahí nosotros irnos al tema que nos compete. Bueno, yo creo que si hiciéramos alguna consulta universal con respecto al científico más famoso, conocido, sin lugar a dudas que Albert Einstein debería estar dentro de los primeros o si no el primero. Y esto porque es un científico ya del siglo XX, ¿no? Del principio del siglo XX y por lo tanto los medios de comunicación que ya se disponían en esa época lo hicieron más famoso que los anteriores que no tuvieron esa suerte de tener estos medios de comunicación y que se les ha conocido por su obra, bueno, por los estudios que se han hecho de sus vidas, ¿no? Pero no, digamos, tan cercano, tan presente, que incluso tenemos grabaciones, tenemos filmaciones de Albert Einstein, eh, cosas bastante íntimas y cercanas de él, ¿no? Porque él también, digamos, le gustaba un poco, digamos, estar con las personas, con la gente, con los niños sobre todo. Entonces, ha sido bastante mediático él, ¿no? Y eso yo creo que lo ha ayudado a ser uno de los científicos más famosos y no es para menos, o sea, el aporte de él es prácticamente una de las revoluciones más importantes en la física. Cambió el paradigma completo de lo que hasta ese momento se había desarrollado dentro de la teoría de gravitación de Isaac Newton, ¿no? Pudo dar cuenta de cosas que Isaac Newton no se lograba explicar. Por ejemplo, de dónde viene la fuerza de la gravedad, por decir, ¿no? Isaac Newton, sabemos que él inventó una ley física, lo interpretó, lo estudió todo, pero el momento que se le decía de dónde viene esa fuerza de gravedad que usted dice, él simplemente hablaba de Dios, que era la mano de Dios. Entonces no había una respuesta coherente, lógica, racional. Y para eso tuvo que llegar Albert Einstein, para que nos empiece a hablar sobre el espacio-tiempo y la curvatura que tiene ese espacio-tiempo y cómo esa fuerza de ese espacio-tiempo es la gravedad que nosotros percibimos desde la Tierra, ¿no? Y que está presente en todo el universo. O sea, cambió muchas cosas. Pero no diríamos que invalidó la teoría de Newton, porque no es cierto, ¿no? La teoría de Newton sigue siendo válida y seguirá siéndolo por toda la eternidad, pero él amplió horizontes, ¿no? Amplió horizontes y bueno,
digamos, su aporte es hasta hoy día venerado por todos los científicos del mundo, ¿no? Así que eso es Albert Einstein. Sí, realmente, como usted dice, amplió los horizontes, no invalidó Newton, sino mejor hizo algo más en lo que tal vez Newton se quedaba, porque la gente o los físicos en aquel momento no se explicaban la velocidad de la luz, no se explicaba por qué la luz no cumple las leyes de Newton, entonces desde ahí Einstein empezó a desenmarañar todo lo que, bueno, creemos conocer hasta ahora. Y con respecto a la vida personal de Einstein, porque bueno, hablar de Einstein de una forma matemática, bueno, no, no es nuestro afán el día de hoy, pero la parte personal de Einstein en comparación con Newton, ¿cómo era Einstein? ¿Era igual de extraño con respecto a Newton o tenía otra personalidad? No sé si nos pueda comentar un poco más sobre eso. Sí, mira, era totalmente diferente. O sea, su personalidad era totalmente diferente, también porque le tocó vivir otra época distinta, ¿no? La época ya de Albert Einstein, a fines del siglo XIX, donde él era un joven, ya era una época muy competitiva en Europa, bastante competitiva para poder lograr tener un puesto universitario. En la Europa de esa época, era del siglo XIX, el siglo XX y hasta hoy día, es, es un lugar bien exigente para poder lograr un puesto universitario. Y él tuvo esa dificultad al inicio, como muchos de los científicos y matemáticos también de la época. Para poder lograr tener un puesto universitario, había que haber desarrollado algo que los científicos de la época, los académicos de la época, puedan considerar como importante, trascendente. Y con ese merecimiento de alguna publicación así, podrían tener la posibilidad de ser llamados a poder, digamos, ocupar una cátedra, ¿no? Y Albert Einstein tuvo esa dificultad al inicio porque era un estudiante atípico, no era el estudiante brillante, sobresaliente como muchos otros científicos que prácticamente por su brillantez defendido su tesis doctoral, inmediatamente los contrataban de profesores y todo. No, no fue el caso de Albert Einstein, porque él era un estudiante atípico, una persona que estaba mirando las cosas más allá que miraba el resto. O sea, no asistía ni a clases, por ejemplo, porque consideraba que no tenía mucho que aprender, podía aprender por libros, ¿no? Entonces, no era considerado como buen alumno y además, cuando terminó su carrera, tuvo que buscar trabajo en cosas que no eran de lo que él había estudiado. O sea, estuvo trabajando en una oficina de patentes en Berna y allá, digamos, haciendo trabajo administrativo, de poder revisar todos los inventos que llegaban para patentarlos, pero la verdad que eso era un trabajo que se dedicaba aparte a hacer la investigación física, ¿no? Se cuenta que dentro de ese periodo que estuvo trabajando como administrativo, él desarrolló la primera teoría de la relatividad. Y digamos, y él había publicado ese artículo y él seguía trabajando ahí porque no había trabajo. No había trabajo en una universidad hasta que él logró, digamos, ser reconocido y después ser llamado ¿no? Para ocupar una cátedra eh, pero ahí que le llegó también, de ahí en adelante se empezó a desarrollar toda una carrera brillante, académica, ¿no? Entonces, eso es la vida de Einstein al inicio, ¿no? Es bastante sacrificada en ese sentido. Ya tenía su familia. No, hay que recordar que él se comprometió con una compañía de estudio, Milena, famosa, la única mujer que estudiaba en el Instituto Politécnico. Era, digamos, se había fijado en él, e incluso se casaron, tuvieron una hija. Miren que ese es uno de los primeros pecados que hay que contar, que muy poca gente sabe, ¿no?
tuvieron una hija que prácticamente abandonaron y nunca más se supo de esa hija que tuvo digamos, esa pareja. Se dice que lo llevó la mamá a unos familiares y ahí lo dejó abandonada y regresó porque no tenían cómo sustentarlo. Estaban económicamente no tan bien. Entonces, de esa hija no se habla mucho, no se dice tantas cosas porque no hay mucha información, ¿no? De los otros hijos, dos que tuvo después, sí, ¿no? Se conoce, se sabe, y también de sus segundas esposas, porque finalmente se separaron, ¿no? Y bueno, pues ya hemos contado el primer pecado, ¿no? Considerado como algo, no sé, inusual, porque, pero hay que entender lo siguiente, miren, los pecados que, digamos, que pueda tener con su familia, ¿ya? Es algo que ocurre hasta hoy día en muchos científicos, en mucha gente que se dedica a la academia y que es su pasión por encima muchas veces de su familia. La familia a veces necesita espacio, necesita dedicación, necesita estar con los hijos, ¿no? Tener una cercanía. Y eso Albert Einstein, al parecer, por lo que se sabe de su biografía, no era tan cercano, tenía problemas familiares en ese sentido. Pues hubo separaciones porque no se dedicaba mucho a la familia a pesar que, digamos, se ha mostrado en distintas cartas que él ha escrito un cariño por sus hijos, incluso el día que se separó de ellos, o sea, se dice que lloró bastante, pues le afectó bastante la separación de sus hijos, pero sin embargo los hijos no, por lo menos el mayor se sentía bastante poco querido de su papá, ¿no? El otro hijo nació con un desequilibrio mental que no necesitaba mucha atención. Y el único apoyo que tenían los niños era su mamá, ¿no? Su mamá que abandonó su carrera, se dice que era una alumna brillante y todo, pero que no, prefirió, digamos, apoyar a Albert y también a sus hijos y digamos, no desarrolló una carrera académica, ¿no? Pero fue difícil la vida de Albert Einstein en esa época, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Eh, Tenía que desarrollar primero algo importante para conseguir empleo, después para mantenerse y continuar con las ideas en la investigación que él tenía en mente. 10 años después publica ya su artículo de relatividad general, pero a los 3 años estaba divorciando ya y no vivían juntos porque sucede que Albert Einstein es en Berlín y la señora en Zúrich, y ella no quería salirse de Zúrich, le gustaba, entonces estaba con sus hijos ahí, entonces había una distancia, ¿no? Entonces Albert Einstein, la verdad que prácticamente vivía solo en esa época, ¿no? Y mantenía comunicación a través de cartas con su familia, y toda esa evidencia hay, ¿no? Y uno lo puede leer, ¿no? En ese sentido, miren, yo quisiera recomendar un libro. Miren, lo que yo voy a enseñar hoy día lo compré, digamos, de manera casual, porque no sabía que en este libro, ¿ya? Miren, este libro tiene una cosa muy interesante, ¿no? Es escrita primero por uno de los biógrafos más importantes de Einstein, Walter Isaac. Walter Isaac tiene una obra completa de la vida de Albert Einstein. Esta es una obra distinta porque esta obra aparece la documentación, las fotos, miren, dentro de la obra, le puedo mostrar, por ejemplo, acá, ¿no? Cartas escritas de puño y letra de él, ¿no? Tarjetas, todo un detalle, digamos, bastante interesante. Miren, miren, una documentación, digamos, de Albert Einstein,
su nacionalización para, cuando se hizo norteamericano, ¿no? Su carta de nacionalización, o sea, quisiera comentar porque aquí uno puede analizar, bueno, sus cartas y, digamos, mirar de fondo y conocer un poco más digamos, la personalidad, su pensamiento, sus sufrimientos también de Albert Einstein, ¿no? La fama le llegó rápidamente, la fama le llegó rápidamente. Miren, los biógrafos hablan, y eso yo creo que hay evidencia igual, ¿no? Era una persona bastante enamoradiza, ¿no? Le gustaba rodearse de chicas, las chicas digamos, lo ensalzaban bastante. O sea, donde él iba, ¿no? Le gustaba, digamos, socializar con secretarias, donde venga la atracción femenina, ¿no? Y por eso tenía bastantes problemas, no solamente con su primera esposa, sino con la segunda esposa, pasaba lo mismo. Pero la segunda esposa con una sabiduría, digamos, que yo admiro bastante porque ella, Elsa se llamaba su segunda esposa, era prima hermana de Albert Einstein, ¿no? Se había enamorado de Albert Einstein a un nivel de, bueno, servirla solamente como esposa y no darle mucha importancia a todos los enamoramientos que él tenía, los coqueteos que él hacía, ¿no? No hacer caso omiso, y más bien servir a él. O sea, tenía esa predisposición de servir a un hombre que lo que quería era una persona que lo atienda, que lo acompañe, que no lo ande criticando por lo que no, sino que sea, miren, aquí, bueno, de este libro yo hablé la vez pasada, ¿se acuerdan? Este libro de los pecados de Einstein yo quiero leer algo para mostrar, digamos, cuando, cuando en un momento de la separación de su primera esposa de Albert Einstein, ¿ya? Quisieron la pareja darse una oportunidad para ver si se recomponía el matrimonio y Albert Einstein, miren, lo que hizo él, ya, lo que hizo él fue darle con una condición, darle condiciones, ok, yo voy a volver a vivir contigo, pero bajo esta condición y que fue escrita de puño y letra. Yo quiero leerlo porque lo que la segunda esposa hizo fue prácticamente hacer lo que esta carta dice, ¿no? Y por eso que, digamos, duró, digamos, ese segundo matrimonio toda la vida de Albert Einstein. O sea, hasta 20 se quedó hasta viudo, se murió la señora, la segunda señora, y ahí, digamos, ya no se comprometió más. Pero miren, dice, Albert exigía las siguientes condiciones para poder volver. Dice, te encargarás, y acá le pone tres condiciones, de que mi ropa y mi colada se mantengan en orden, de que reciba regularmente mis tres comidas en mi habitación, de que mi dormitorio y mi estudio estén siempre limpios y especialmente de que mi escritorio quede para mi exclusivo uso. O sea, no quería que le muevan nada de su escritorio, ¿no? B, renunciarás a todas las relaciones personales conmigo. Mira la forma como las condiciones que impuso, ¿no? En tanto, estas no sean completamente necesarias por razones sociales. En concreto, dice, harás de renunciar a, y dice dos cosas acá. Uno, que esté junto a ti en casa. O sea, no quería que la señora esté con él en casa, ¿no? Dos, que vaya de viaje contigo. Tampoco lo quería que lo acompañe en ningún viaje. C,
Obedecerás los siguientes puntos en tus relaciones conmigo. Punto uno. No esperarás ninguna intimidad en mí, ni me harás ningún reproche. Dos. Dejarás de hablarme cuando te lo pida. Tres. Saldrás de mi dormitorio y de mi estudio inmediatamente sin protestar cuando te lo pida. La parte D. No me menospreciarás delante de nuestros hijos, ni con palabras, ni con tu comportamiento. A cambio, te garantizo un comportamiento correcto por mi parte, con el que tendría con cualquier mujer extraña. Esas fueron las condiciones. Por supuesto que estas condiciones no resistieron mucho tiempo, igual se separaron, eh, pero mire la forma de lo que él, imagino, consideraba una esposa ideal, ¿no? Una cosa así. Y Elsa, la verdad, la segunda esposa, la prima donde él se casó después, digamos, logró, digamos, según lo que los biógrafos dicen, fue como la esposa perfecta para él, ¿no? Y él mismo lo decía, ¿no? Él mismo lo decía. Le hacía todos sus gustos y lo acompañaba a todos sus viajes, sí, y digamos, bueno, eso era Albert Einstein en lo humano, en lo personal. Y bueno, pues habría que entender, entrar a mirar un poco las razones por las cuales escribió una carta así. Y bueno, seguramente no quería nada con ella ya, pues eso fue y lo que más interesaba en ese momento de su vida es el desarrollo de la física y sus ideas y todas esas cosas que digamos eran de otro mundo, pues, ¿no? El tema físico, científico es otra cosa distinta digamos, a los problemas mundanos de esposo, de pareja. Eh, Así que eso quería, no sé si hubiera otra consulta. Volviendo al Albert Einstein estudiante, que no entraba a clases, era bastante indisciplinado, incluso se llega a saber de que uno de los docentes de él fue, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Weber, y justamente creo que las clases de él no asistía, no hacía las tareas que le encomendaba, incluso creo que ni apuntes tomaba, y eso molestaba a los docentes de aquella época. Y por esos comportamientos se menciona de que fue Weber el que le vetó a Albert Einstein de que no trabaje en ningún puesto académico en la universidad. Y se pasó sin trabajo mucho tiempo y por eso tuvo que tomar la decisión de trabajar en la parte de patentes. Entonces, ahí nos damos cuenta que un muchacho de que brillante en su momento, pero se dice de que en la escuela no tenía ese rendimiento, no habló hasta los 5 años, su capacidad retentiva también era limitada. No sé si se puede hablar un poquito de esa parte del Einstein estudiante cuando era niño hasta que llega el Einstein estudiante universitario. Mira, este tema yo lo veo de esta manera, mira, ve. Una cosa es la formalidad académica que hasta hoy día existe en los estudios, ¿no? Hay y sobre todo en la época que le tocó a Einstein era mucho más rigurosa de lo que es hoy día los estudios. Hay un rigor no solamente de asistencia a clases, sino de salir bien en las evaluaciones que no eran así tan fáciles ni unas cosas rutinarias. Hay que tener en cuenta que le enseñaban físicos de renombre, investigadores de alto nivel, y cuando te enseña alguien así, las evaluaciones son preguntas originales. Entonces, eso de ahí, esa, digamos, eh, a ver, llamamos, ya podría llamar un comportamiento conservador, diríamos hoy día, ¿no? De la academia es lo más conservador que hay hasta el día de hoy. Entonces, cuando una persona, un joven, un niño, ¿no? No sintoniza con lo que es la academia, con esos procesos que tiene la academia para que te valide la academia. Y un niño, uno de esos niños fue Albert Einstein, justamente.
O sea, alguien que no iba a clase, alguien que consideraba que lo que hablaba el profesor era elemental, de repente que lo podía aprender solo. Entonces, que no había nada que aprender, decía de tal y cual profesor, ¿no? No solamente con Weber, también con Minkowski. Hernán Minkowski también fue su maestro, un matemático que después fue el que ayudó digamos, a desarrollar la matemática que Albert necesitaba para fundamentar su teoría de relatividad. Pero Minkowski también consideraba que el más pésimo de todos los alumnos, porque tenía ideas propias, ¿no? Ideas propias, incluso respuestas propias que eran calificadas mal, porque no estaba dentro de los procesos que enseñaba el profesor. Él tenía otro pensamiento y bueno, y lo que pasa con los grandes genios a veces, ¿no? Incomprendidos, ¿no? Pero daba esa sensación. No era así, no era así. Lo que pasa es que a veces el pensamiento de ciertas personas está por encima de su época o de sus profesores y bueno, pues él ha sufrido en una época donde, como decía, habían alumnos brillantes y eran los primeros que se pensaba cuando querían un puesto de trabajo en la universidad a un alumno brillante. Pero ya Albert era el último ahí de la cola, entonces después tuvo que salir a buscar trabajo, ¿no? Así no conseguía, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir de ese tema, ¿no? Incluso fue diagnosticado que era retardado, pues tenía problemas no, fue diagnosticado de niño así. Y su padre también, igual, una época, gente muy conservadora, ¿no? Entonces, disciplina de estudio, y él lo que más odiaba era el autoritarismo. Por eso se fue de Alemania, ¿no? Porque la educación alemana era así de vertical, entonces él no le gustaba la libertad, ¿no? El hecho de conversar de las cosas, de aportar con ideas y conversar, no tanto leer libros. Cuando usted ve la oficina de Einstein, no estaba lleno de libros así que leía y que sabía mucho, no. Todos son paper, artículos y ideas originales, eso es lo que él buscaba, ¿no? Entonces, eso es incluso una impronta que ha dejado a los científicos de los años siguientes, ¿ah? Los científicos de años siguientes tienen mucho del trabajo de Einstein, mucho, mucho. Hasta su forma de escritura, su forma de ver el tema de la investigación, ¿no? No necesita mucho el libro un investigador hoy día para investigar un tema, o sea, requieren dos, tres libros fuertes, básicos, bien estudiados, y el resto son ideas originales. Eso es lo que es la escuela de Einstein, que poco común en esa época, ¿no? Que le tocó estudiar. Bien decía él que la imaginación era más importante que el conocimiento. Eso es muy cierto. Max Planck, Disculpe que te corte ahí porque claro, has dado un tema que yo lo sacan de contexto. Miren, decir de que la imaginación es más importante del conocimiento, ¿no? Lo sacan del contexto, sobre todo los que estudian pedagogía y están metidos en una orientación, digamos, que, que yo por lo menos lo critico bastante, pero yo puedo decir lo siguiente, mira, lo está diciendo de una manera sacado de contexto. El conocimiento, sin conocimiento no puede haber investigación, creatividad, todo lo que tú quieras. Tiene que él haber tenido conocimiento, ¿no? Pero el sentido que él lo está dando no es que desdeñe el conocimiento se necesita, es necesario tener para lograr, sino que él está diciendo de que no basta con tener conocimiento, no basta con acumular datos e información, sino que de ahí tiene que nacer ideas, tiene que nacer cosas distintas, generar nuevo conocimiento, pero en base a un sólido conocimiento previo. Eso es lo que está diciendo. Y por eso es que yo rebato a los pedagogos. Los pedagogos quieren todo ve innovación y todo sin conocimiento. Quiere que el alumno invente el teorema de Pitágoras porque el que lo vuelva a reinventar. O sea, eso es absurdo, pero a veces sucede que hay teorías de la educación que te indican eso, ¿no?
que te indican que tengamos un alumno creativo, un alumno que sea innovador y todo, pero que el conocimiento pase a segundo plano. O sea, eso yo creo que primero es disciplina de trabajo, tener conocimiento y después generar nuevo conocimiento. Así que eso nomás quería acotar. Tenemos una consulta. Doctor, buenas tardes. Dentro Buenas del tardes. trabajo, ya me imagino que por dónde puede venir mi pregunta, doctor Steven. Dentro del trabajo propio de Albert Einstein, hay una parte, digamos, en un tema básicamente político, que por parte de sus propios descubrimientos, de su propio desarrollo científico, él también tiene unos problemas políticos y unas frustraciones. Si no me equivoco, ¿podría aclararme de eso y cómo influye en él, en su vida personal, este tipo de conflictos que podrían haber habido? Gracias. Sí, mire, efectivamente, Albert Einstein es reconocido como un pacifista, ¿no? Lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que Albert Einstein era una persona, digamos, con muchos valores muy positivos para la humanidad. Y al ver de que el conocimiento que él había desarrollado, ¿no? En cuanto no solamente en teoría de relatividad, sino también conocimiento que había desarrollado ya Max Planck, el mismo Dirac para la mecánica cuántica, ayudó para poder elaborar una de las armas más mortíferas que en ese momento se habían desarrollado, que es la bomba atómica, ¿no? Entonces, eso fue lo que le causó a él un problema bastante serio, porque a pesar que él no ayudó directamente a elaborar la bomba, tengo entendido que fue consultado para hacer algunos cálculos, pequeñas cosas, pero no fue, digamos, directamente, no tuvo en el proyecto Manhattan para desarrollar esa bomba, pero sin embargo se usó, ¿no? Con todas las consecuencias que todos nosotros sabemos. Y él empezó en esos momentos a tratar de, dada su influencia científica que él tenía ya en ese momento, a enviar cartas a los presidentes, a manifestarse sobre ese tema digamos, de la necesidad de no usar este conocimiento para hacer daño a otras personas, ¿no? Él muy reconocido en ese sentido, ha hecho varios escritos y hasta el día que él murió, justamente sus escritos estaban en ese sentido, ¿no? En el sentido de abogar por la paz de la humanidad, no usar este conocimiento para hacer daño. Y bueno, pues lamentablemente se hizo, pues, se hizo. Entonces eso eh, también tenía un tema con Dios, ¿ah? Ese es otro tema que también los biógrafos muchas veces quieren saber, ¿no? ¿Cuál era la posición con respecto a Dios de Albert Einstein, ¿no? Y la verdad que él era bastante sabio en ese momento. Hay que decir, miren que en los últimos años de su vida, donde él enviaba estas cartas, él se reunía con gente para poder hablar de pacifismo, eh, fueron casi sus últimos años de vida donde él le brillaron una serie de ideas, no solamente de política, ¿no? También de Dios, eh, digamos, tuvo cartas con niños, incluso que le escribían constantemente, excedía ya el aspecto científico, ¿no? Y todas con bastante sabiduría, ¿no? Con bastante reflexión. Parece que en su oficina se dedicaba a reflexionar de la vida y de las cosas, y él escribía ese tipo de reflexiones, ¿no? Y claro, el tema de Dios estuvo siempre presente, ¿no? Un tema muy delicado en donde él como judío tenía una ascendencia de un pueblo netamente, digamos, privilegiado dentro de la tradición judío-cristiana, pero él no creía en un Dios como los cristianos lo creen, creía en otro tipo de Dios. Yo puedo citar acá incluso otras palabras de él, ¿no? Como para tener una idea.
de qué es lo que él pensaba con respecto a eso, ¿no? Tengo acá, miren, a ver, a ver. La pregunta, si no es ateo, le preguntaron, miren lo que responde, ¿no? Dice, detrás de todas las leyes y conexiones discernibles, sigue habiendo algo sutil, intangible e inexplicable, la veneración por esta fuerza que va más allá de todo lo que podemos comprender. Es mi religión. Y en esa medida, ciertamente soy religioso. O sea, él creía en el Dios de Spinoza. Spinoza es un filósofo del siglo XVIII, más, me parece que escribió eh, la famosa Ética, y un tratado ético muy interesante, porque sucede que trata el problema filosófico desde el punto de vista matemático. Lo desarrolla con teoremas, lemas, axiomas. Es muy, muy interesante su tratamiento. Pero ese señor Spinoza, judío también, y él creía en el Dios de la naturaleza, no el Dios que nosotros conocemos, que la religión nos dice, ¿no? No, sino el que está en la naturaleza y que ese tipo de Dios, ese es el Dios que quería Albert Einstein, ¿no? Entonces, tampoco creía en Jesucristo como hijo de Dios, tampoco, y acá hay unas palabras del mismo, ¿no? Él dice, miren lo que dice Albert Einstein, dice, soy judío, pero me siento cautivado por la luminosa figura del Nazareno, respondió un periodista. Pero, ¿cree usted, el periodista le dice, ¿cree usted que Jesús fue realmente una persona histórica? Sin duda alguna, decía Einstein, nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. El personaje palpita con cada palabra. Ningún mito está tan lleno de vida. O sea, pero no era un creyente como Jesús, hijo de Dios. O sea, él simplemente valoraba la figura de Jesucristo como un ser histórico, ¿no? La parte, digamos, espiritual y valórica de las enseñanzas de Jesucristo, pero era un ser humano como cualquier otro, decía Einstein, no una divinidad. Entonces, todas esas reflexiones, hay incluso textos largos que habla Albert Einstein del tema religioso y también político, ¿no? Dentro de la idea pacifista que tenía. Y bueno, pues eso es lo que yo podría mencionar con respecto a estos temas con Albert Einstein. Justamente eso le iba a comentar sobre Max Planck y la pregunta iba por ahí, que Max Planck es el que lee, es el único de los pocos que entiende a Einstein, lee su artículo de la teoría especial de la relatividad y él invita a Berlín para unirse a la Academia de Prusia, que en ese momento estaba ahí. Y cuando se da la Segunda Guerra Mundial, Max Planck y otros científicos pues apoyan la guerra y Albert Einstein es el único que él y unos pocos más que tienen su comportamiento pacifista. Justamente por ahí va la pregunta y bueno, ya nos la respondió. Mejor, muy agradecido por eso. Y bueno, hablamos de un personaje en un principio, Mileva Maric, ¿no es cierto? La primera esposa de Albert. Muy buena matemática, por cierto. ¿Qué tan cierto es de que ella le apoyaba a Albert en sus papers? Porque él en la parte matemática tenía sus problemas, no le entendía muy bien, le costaba mucho la matemática y mencionan de que Mileva le apoyó en la parte matemática y ella era muy buena en eso. ¿Qué tan cierto es? Hay bastantes mitos que se crean en ese sentido, ¿no? Incluso una vez en un congreso de mujeres matemáticas me invitaron a un panel y justamente una de ellas dijo, pero si no fuera por mi leva, que le lavaba la ropa, que le planchaba, Albert Einstein no hubiese hecho nada, ¿no? Y menos mal que no dijo, y si no le hubiese hecho los artículos, tampoco Albert Einstein no hubiese sido nadie. La verdad que no se tiene una evidencia, ¿no?
no se tiene una evidencia en donde ella misma lo haya dicho o algún personaje cercano que trabajaba con ellos haya atestiguado, mira, ve, aquí el que dio la idea, el que trabajó más fue ella más que él. No existe eso. Entonces, pero sí hay una como un mito urbano, ¿no? De que ella era una muy buena matemático, era una persona, digamos, bien inteligente en ese sentido y que podía haber trabajado ciertas cosas en conjunto con él, pero que no hay ninguna evidencia de que las ideas centrales de trabajo hayan provenido de ella, ¿no? Eso yo no lo podría asegurar ni nada de eso, ¿no? Aún más, o sea, si hubiese sido así, o sea, hubiesen habido algún escrito de ella, ¿no? No tanto quizá para reclamar, digamos, la autoría, pero sí de un escrito, un aporte, otro aporte de ella misma, ¿no? No se le conoce ningún artículo de investigación, nada. Ella se dedicó a su casa con sus hijos y sobre todo a proteger al menor que necesitaba mucha atención médica, ir a hospitales y todo. Se dedicó a eso, ¿no? No, es un mito, yo creo, ¿no? Eh, para mí, por lo menos, no lo creo así a ese sentido, porque cuando las cosas son que alguien te hace el trabajo, hoy día es común eso, ¿ah? O que alguien en un artículo tú le colabores con una pequeña cosita y ya pongan tu nombre, ¿no? Esas cosas que lamentablemente se dan hoy día en la academia, fácilmente se visibiliza fácilmente. Cuando a ese profesor tú le preguntas y tú le dices sobre su mismo artículo, no te va a dar muchas respuestas, ¿no? Entonces, en cambio, Albert Einstein dictaba conferencias sobre su tema, ¿no? Él era un hombre que conocía el tema que estaba hablando, ¿no? Entonces, es muy raro que alguien que ha sido, digamos, ayudado por un tercero tenga ese nivel de dominio. No lo creo yo posible, ¿ah? Pero bueno, uno no lo sabe porque no hay una evidencia, pues no hay ningún dato que uno pueda decir, sí, mira, de aquí ella tuvo esta idea antes que Albert Einstein. No hay esa información. Tenemos otra consulta. Si me permite con video, doctor, acá tengo el libro de Barry Piker, ¿no? Acerca de las pasiones de un científico y siempre me ha dado la curiosidad, doctor. Muchos de estos científicos, muchos de científicos tienen determinada pasión por la música y acá menciona que don Albert era bastante entusiasta con el tema del uso del violín y el piano y que lo utilizaba y también hacía coros con damas, ¿no? Con mujeres, porque, bueno, pongámoslo en blanco y negro, el tema era bastante mujeriego, pues, más o menos lo que se sabe. Este tipo de actividad, este tipo de situación por el gusto, por la música, probablemente clásica, básicamente clásica, es una práctica común dentro de los que llevan este tipo de cuestiones, de los que elaboran esta parte científica o particularmente lo ve o lo ha apreciado usted en Harvard. Gracias. Gracias. A ver, mire, es cierto, esa cualidad que tenía Albert Einstein del violín, de tocar el violín, incluso en una charla, en una conferencia, se ponía a tocar, o sea, le gustaba mucho, le vino de su madre se decía que le gustaba mucho la música y le inculcó este arte de tocar el violín. Em, a ver, ese es un mito también, ¿no? Es un mito. Por supuesto que hay científicos, entre ellos matemáticos, que les gusta, digamos, la música y aprenden digamos, pues si la guitarra, el piano, digamos, un instrumento musical, ¿no? Hay, digamos, matemáticos y científicos así. Pero como también hay otros que ni siquiera tocan nada de eso, no les interesa, ¿no? Así que eso es un mito en realidad. Lo que sí algunos dicen de que ayuda mucho.
Ayuda mucho para el científico tener un tipo de pasatiempo de esta naturaleza, ¿no? Que abre la mente, que abre la inteligencia, los sentidos, una serie de elementos que ayudan a la investigación. Algunos psicólogos han hablado así, ¿no? Pero yo tengo mis dudas, la verdad, porque conozco matemáticos brillantes que no tocan, pero ni nada, ¿no? Y digamos, y otros, bueno, que son muy excelentes músicos y con mucho talento y para la ciencia, pues son nulos. Así que yo creo que esos son mitos que... Lo que pasa es que en la Europa de esa época y en la Europa de hoy día, yo creo, o sea, hay una cultura muy marcada hacia la música clásica, hay todo instrumento de las orquestas sinfónicas que mucha gente aficionada toca alguno de esos instrumentos, ¿no? Es una cultura que muy distinta a nosotros acá en Sudamérica que no tenemos, lamentablemente, ¿no? Pero más que todo es eso, no le veo una relación entre la música o el talento para la ciencia, la matemática, ¿no? Pero, bueno, hay psicólogos que le dan esa connotación, pero bueno, yo por lo menos veo que no, que hay de todo, ¿no? Que hay de todo. Muchísimas gracias por la explicación. Yéndonos un poco a la parte física, él nunca estuvo de acuerdo con la mecánica cuántica. Tal vez eso puede ser un pecado, le podemos añadir a la lista de pecados que él tiene. Sí, porque él era muy determinista. Albert Einstein pensaba o sea, creía en ese Dios de la naturaleza, que tendría que ser perfecto. De ahí su famosa palabra de decir Dios no juega los dados, ¿no? En cambio, la mecánica cuántica, como sabemos, llega a un punto donde hay una incertidumbre tremenda, e incluso hasta para poder ver la posición de un pequeño electrón. O sea, es bastante incierto y por eso usa muchas probabilidades para su trabajo matemático en mecánica cuántica. Entonces, él le tenía, digamos, cierta aprehensión, diríamos así, por la mecánica cuántica, ¿no? Eso es por su pensamiento determinista que él tenía y por eso en los últimos años se abocó a buscar una ecuación que explique todo, ¿no? La famosa teoría del todo, porque él pensaba que tendría que haber un sentido a todo, ¿no? Hecho por no diríamos un ser, sino la naturaleza misma que tendría que ser ordenado y no caótico, ¿no? Tendría que uno entender así. Así que, y eso ha calado en los científicos hasta hoy día, ¿no? Buscan los avances de la física, ha sido en base a eso, a buscar lo que el científico llama belleza, ¿no? Cierto orden, cierta recursividad en en la naturaleza, y muchas teorías científicas se han desarrollado bajo ese lineamiento, incluso mucha matemática se ha desarrollado en base a entender la matemática como un proceso eh, digamos, recursivo, de simetrías, cosas que al ser humano nos parezcan hermosas y bonitas. Pero también hay que decir que hace más de 40, 50 años la física de partículas está estancada justamente por ese pensamiento. Hay un estancamiento tremendo, justamente la famosa teoría de cuerdas, que está en boom, digamos, no ha avanzado gran cosa porque el pensamiento, digamos, detrás de su trabajo es siempre la belleza y la armonía, ¿no? Y usan matemática que también está hecho para eso, ¿no? En ese sentido, miren, hay un texto muy interesante que habla sobre perdidos en la matemática. Eh, es un texto, debo tenerlo por acá, Perdidos en la Matemática, hay una física muy importante, física cuántica, que ella nada y dice cómo los físicos de hoy día están perdidos usando una matemática por la cual, digamos, no da cuenta de lo que nosotros necesitamos. Es bastante interesante, ¿no? Porque seguimos con la idea de Albert Einstein, pues, justamente, ¿no? Tenemos un comentario, no sé si pueda abrir el micrófono. Sí, 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 muchísimas gracias
por la entrada. Bueno, en primer lugar, agradecerle al doctor Rojas este, el trabajo que está haciendo, aparte de agradecerle esta charla en particular, agradecerle el trabajo que está haciendo, un trabajo continuo y además con un buen nivel de provocación para, para hacer que eso es algo que le hace muchísima falta a la divulgación científica, ser provocativa. Y sin duda que el doctor Rojas, pues, lo hace con sus títulos, con sus textos, con las cosas que dice, a las cuales siempre les añade un tantico de picante que hace que la gente no pueda no poner atención. De manera tal que en ese sentido, pues lo felicito y le doy las gracias. Por lo demás, esta actividad en particular es muy interesante, por tanto pone de relieve el aspecto humano de la persona, es decir, los genios, los grandes pensadores, son personas, en el fondo son personas iguales a cualquiera de nosotros, a cualquiera que no sea genio, ¿verdad? Y tienen sus defectos, porque todos los seres humanos tenemos cosas que no queremos confesar, que son nuestras, que pertenecen a nuestro ámbito privado, y precisamente el carácter de genios hace que esas cosas surjan, que esas cosas salgan a la superficie, cuando para la persona que no tiene ningún relieve, pues esas cosas se quedan normalmente, a lo mejor forman parte de sus círculos y de todas esas cosas, pero en el caso de los genios, pues suben. Pero lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que se ha hecho o se ha generado una tendencia que a mí me gusta llamar biografía negra, que es que es tomar esa parte de la debilidad humana de los genios para, de alguna manera, invalidar su, sus aportes, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que un científico, por ejemplo, Einstein, que no fue precisamente un ejemplo familiar, realmente hay muchas cosas que descartan eso, pero realmente lo que importa de que haya existido una persona como Einstein es que pudo producir una cosa como la relatividad, ¿no? Y entonces a veces para, para que esa biografía negra prospere, una de las cosas que se hacen es tratar de deslegitimar el trabajo, por ejemplo, con cosas como el decir que la verdadera autora de la teoría de la relatividad fue de Mileva Maric, por ejemplo, cuando sí, hay muchos indicios que apuntan a que Mileva ayudó a Einstein en las matemáticas, que era un trabajo, pero las matemáticas de la teoría de la relatividad especial no son unas grandes matemáticas tampoco. Cuando a Einstein le tocó trabajar solo con la teoría de la relatividad especial, que sí tiene unas matemáticas que son endiabladamente profundas y difíciles, pues ahí él no tuvo el apoyo, bueno, tuvo el apoyo de matemáticos, ¿no? De otros grandes matemáticos. Entonces, lo que quiero con este comentario es destacar la separación entre trabajo como este que está haciendo el profesor Rojas, de divulgar al científico mostrando su lado humano, contra lo que llamo la biografía negra, cosa que por ejemplo uno consigue en textos como Intelectuales de Paul Johnson, que fue uno de los primeros periodistas que empezó esta tendencia de las biografías negras, donde bueno, prácticamente
no quedaba títere con cabeza allí en el desprestigio hacia el hombre que es intelectual. Es decir, realmente los intelectuales no son y no deben ser objetos de adoración, pero también tenemos que entender que tienen sus debilidades humanas como las tenemos cualquiera de los seres humanos. Muchas gracias. Sí, muy cierto y muy acertado el comentario. Y doctor, ¿algún pecado más que nos falte? Sí. ¿O qué No, primero opina quiero, usted? sí, yo quiero agradecer al profesor Daulas Jiménez, un conocedor de la historia de las matemáticas, eh, y agradecerle por sus palabras, ¿no? Sí, pues la verdad que son los que me escuchan, que podrían dar algún comentario que yo a veces no me doy cuenta, ¿no? Porque es cierto, yo lo reconozco, a veces hay comentarios míos un poco provocadores, como se ha dicho, ¿no? Y es cierto, es quizá parte de mi personalidad, de mi forma de ver las cosas y también de intentar aportar en algo, ¿no? Porque no es solamente adquirir el conocimiento y tener y decir los datos y las cosas, sino también aportar en alguna cosita más. Entonces, en ese aspecto, siempre me ha gustado tratar de buscar explicaciones del porqué de las cosas. Y muchas veces esas explicaciones no están acorde con el estándar de conocimiento que a veces la mayoría de gente tiene o dice en las redes o... ¿no? Trato de explicar, ¿no? Y a veces hasta de desmentir desde mi punto de vista las cosas que a veces se dicen que no son, por lo menos que no hay evidencia, ¿no? Así escrita, o sea, y eso es lo que yo trato de basarme, ¿no? Claro, alguien puede comentar en un texto, en un libro, está bien, pero busquemos la evidencia para ver si es cierto o no, qué cosa hay. Entonces, pero hay cosas que también sin tener evidencia podemos también argumentar y podemos también elucubrar alguna explicación, ¿no? Así que yo le agradezco, profesor, así que le mando un fuerte abrazo desde acá del sur de Chile. Y bueno, sobre el tema de la última, de los Abrazo pecados, retribuido, doctor. Abrazo gracias, retribuido. profesor, Muchas gracias. gracias, profesor. Mire, hay mire, ya hemos comentado el tema de los amoríos, de enamoradizo que era Albert Einstein, ¿no? Entonces, yo quisiera comentar como un último, a ver, acá debo tenerlo, un libro muy interesante que yo, miren, el expediente Einstein, ¿no? Miren, acá, escrito por Frank Gehryman, es un periodista muy importante. Lo que sucede que por el pensamiento que de Albert Einstein tenía, pacifista y un poco muy contestatario a las políticas norteamericanas, ¿no? Se pensaba que era de izquierdas, que era pro-ruso y por lo tanto que había que tener mucho cuidado con Albert Einstein, ¿no? Probablemente eso fue una de las razones por la cual él no fue invitado a participar digamos, en el programa Manhattan. Tenían mucha desconfianza y había, digamos, y está acá, todo está detallado acá, cómo lo perseguían, trataban de buscar, digamos, si es que él tenía alguna conexión los rusos. Y nada que ver, nunca le encontramos nada porque él era un científico. Y incluso hay un romance que también se le dice que él tuvo con una espía rusa una vez. Una espía rusa llegó a enamorarla a él y él, bueno, como una persona que le gustaba la compañía de las chicas, salía todo, pero nunca lograron probar que a través de esa espía rusa él podía haber pasado información a los soviéticos y nada de eso, ¿no? Así que ese es uno de los últimos, digamos, amoríos que tuvo. Eh, y bueno, un hombre de su época, de su tiempo, pues, ¿no? Ya había los medios de comunicación para hacerse famoso,
¿no? Cosa que no tuvo Newton, ni los matemáticos del siglo XVIII ni XIX no tuvieron esa suerte de viajar. Albert Einstein tuvo acá en Argentina, en España, tuvo en Sudamérica, en Europa y en todos lugares era muy ovacionado. El problema que él tenía era que no manejaba muchos idiomas. Él sabía el alemán, pero ni el inglés lo manejaba bien. Es otro de los problemas que se tenía cuando él exponía en alemán, te necesitaba un traductor. Cuando vino para Argentina, estuvo en España, todo con traductor, ¿no? Él no era bueno por los idiomas según él mismo, ¿no? No era bueno por aprender idiomas. O sea, también tenía sus limitaciones en ese aspecto, ¿no? Así que eso podría comentar sobre Albert Einstein. Tuvo un final muy feliz, trabajó hasta el último día de su vida, tuvo muy buena amistad con un gran matemático llamado Kurt Gödel, que en Princeton ellos caminaban juntos, eran los únicos que digamos, caminaban y conversaban de matemática y de muchos temas, según dicen las personas cercanas a él, y tuvo una vida tranquila y feliz al final, ¿no? Con mucha sabiduría de la vida, no solamente de la física. Nunca pudo lograr esa teoría del todo. Hasta hoy día no se ha podido lograr. No lo hizo él, pero se dedicó a tener una vida tranquila, ¿no? Después algo bastante menor, su descuido, ¿no? Su descuido por la ropa, ese tipo de también de mitos que se daba, pero que ya la esposa cuando estaba con él, Elsa se encargaba digamos, de su vestimenta, de todo, ¿no? O sea, hoy diríamos como machista, diríamos hoy día, ¿no? Pero bueno, la señora lo quería mucho, es indudable, ¿no? Y antes que se me pase también en la biografía aparece porque Elsa tenía dos hijas de un matrimonio anterior, ¿no? Entonces que vivían junto con Albert Einstein, vivían juntos, incluso hasta los yernos después. Y también se dice que Albert Einstein tenía un romance con una de las hijas ¿no? Y que él tuvo que decidir entre la hija o quedarse con la mamá Elsa a la hora de la verdad. Vio de que la niña era muy joven, no tenía la madurez y la experiencia de la mamá, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que no se equivocó, así que era un caso Albert Einstein en el aspecto personal, ¿no? Así que por eso que todas esas palabras que a veces se le sacan de contexto, se dice Albert Einstein dijo una cosa, a veces de temas no sé, pues de matrimonio, de relaciones y todo que a veces aparece por ahí. Uno dice, bueno, no es que no lo han conocido en ese aspecto como para poderle hacerle mucho sentido a lo que él dice, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, nuestro respeto, nuestra admiración por toda la obra, que es lo más importante, ¿no? Al margen de su vida personal, lo más importante es su obra que ha dejado para la humanidad, ¿no? Para finalizar, mi estimado doctor, y en una pregunta general y englobamos todo. Si tuviéramos que hacer una balanza histórica de Albert Einstein, ¿sus pecados personales y errores científicos pesan más que sus contribuciones a la humanidad? ¿O acaso exigimos a los genios una perfección que nosotros mismos no tenemos? Mire, lo hemos dicho varias veces, ¿no? El desarrollo científico y el conocimiento en general del mundo lo hacemos los seres humanos. Y los seres humanos tenemos distintas dimensiones. Una de ellas es, por supuesto, la parte científica, la generación de conocimiento. Pero la otra parte que es personal, que es ya, digamos, entre comillas, humana, por ser redundante, es menos importante, es lo que menos nos debe importar a nosotros. Ese tipo de comportamientos. Aunque dentro de su vida personal haya cometido errores, haya quizás hecho daño a alguien, porque eso hemos sabido que muchos científicos no eran gente que no hacía daño, eh, pero eso es menor con respecto a la contribución que la persona hizo a la humanidad. Al final, eso es lo que pesa más que digamos, los pecados que puede haber tenido. Eso
debe quedar siempre en un segundo plano y tomarlo solamente en el sentido de humanizarlo, de entender de que toda persona, desde el más humilde y el más, digamos, grande que puede ver en este mundo, tiene distintas dimensiones, ¿no? Entonces, y los ejemplos que podemos sacar de ellos dentro de su vida científica, ¿no? De su vida personal, yo creo que no, pues, incluso yo me atrevería a decir que en sus opiniones en temas que no son de su área de especialización. Y eso, sobre todo en las últimas décadas, se está dando una especie de ultra especialización en todos los científicos, en todas las áreas, y que ha hecho del científico de hoy día una persona bastante ignorante en temas que no son de su competencia. Uno conoce mucha gente, no saben de política, no saben de historia, no saben de filosofía, no saben de, solamente saben su tema específico. Ahí son los que más saben en el mundo, pero la especialización ha hecho de que la concentración de ese cerebro se concentre en un tema muy específico, dejando de lado todo lo demás. Y siendo así, la opinión que pueda tener el científico de un tema que no es científico es tan igual de válido como de cualquier otra persona común y corriente, ¿no? O sea, cada uno con su tema, obviamente. Hay gente experta en temas sociales, en temas psicológicos, en temas políticos, en distintos temas, cada uno en su tema, ¿no? Pero el científico, y yo puedo hablar de los matemáticos sobre todo, donde la matemática no es de este mundo, es de un mundo abstracto, realmente uno se sorprende que ni siquiera de la historia y filosofía de su propia disciplina conocen. Ni siquiera. Imagínense cuando uno ya le habla de otros temas ya más contingentes, más de actualidad, más de cultura, es como hablar como cualquier otra persona que no ha leído, porque su tema no es, digamos, hablar de política o hablar de psicología o de vida de pareja, qué sé yo, cualquier otro tema cultural, sino su tema es específicamente, y no toda la matemática, solamente una parte muy pequeña de la matemática. Ahí uno puede aprender mucho y ahí donde es el que más sabe, pero desde el punto de vista, bueno, humano, yo creo que le falta mucha cultura, harta cultura. Lamentablemente, digamos, ya desde la época de Einstein ya se estaba dando una cosa así, ya, ¿no? De la ultra especialización, de tal manera que otro tipo de conocimiento poco se sabe, poco se ha reflexionado, poco se lee, porque, claro, si uno se pone a leer un libro de historia, de filosofía, es salirse de su tema, salirse totalmente, ¿no? Y cada tema hoy día es un universo igual. Tendría que dejar de ser un matemático para convertirse a ser un filósofo, un historiador, o sea, eso es prácticamente impensable porque en poco tiempo saldría de la carrera académica. Impensable. Entonces, estamos en un mundo así, ¿no? Entonces, Einstein ya estaba ya en un mundo competitivo así, ya de esa época. El siglo XX ha sido esencialmente de mucha especialización, ¿no? Einstein, todo lo que de su tema, ¿no? Habría que ver cómo dominaba otros temas de la física, por ejemplo, no sé. Pero bueno, es lo único que podría comentar finalizando y muchas gracias por escucharme, pues muy agradecido por la invitación. Espero no sea la última vez. Claro que no, y el tema próximo ya sabemos que ya lo vamos a hablar para ver cómo le abordamos ese tema, que seguro estará igual de interesante que el de hoy. No sé si el público presente tiene alguna consulta adicional ya para finalizar la charla con el doctor Steven Rojas. Entonces, si no hay más dudas, pues, doctor, agradecidísimo una vez más por su tiempo, por tenerlo aquí. Y no va a ser la última vez. Ahí tengo dos temas, uno de ellos usted ya sabe, el otro ya lo vamos
Lo vamos a echar para ver qué tal, Dale, siempre poniéndole esa parte, como decía Douglas, esa parte picante, esa parte valiente de poner su opinión en ser muy, no voy a decir invasivo, pero sí, sí ser muy. Ay, la palabra se me fue. Ser provocador, provocador en ese sentido. Y creo que esas provocaciones, claro, en el buen sentido, nos ayudan a que reflexionemos lo que estamos aprendiendo y lo que nos falta por aprender. Como usted bien lo dijo, la polimatía, tal vez eso funcionaba hace 400 años, pero el conocimiento es tan vasto, es tan grande que saber todo creo que ahora es complicado. Y no digo imposible, pero bastante improbable, sí. Muy agradecido, doctor. Que tenga una excelente tarde y a todos los que nos han seguido aquí, los que nos han preguntado, pues muchísimas gracias. Y aquí vamos a seguir con más. Doctor, gracias. No sé si últimas palabras para cerrar. bueno, vi que el profesor Douglas estaba levantando la mano, no sé, pero bueno, yo quisiera agradecer, pues, ¿no? No, en realidad no estaba levantando la mano, estaba haciendo el gesto de que estoy muy de acuerdo. Para, para, para animarlo a que siga en este plan de la divulgación que bastante falta le hace tanto a las ciencias que algunos llaman duras, ¿de acuerdo? Pero que, bueno, son las ciencias que son parte de la cultura de la época y mucha gente se sitúa al margen de ellas hasta a veces hasta con orgullo, lo cual pues es lastimoso. Bueno, muchísimas gracias, doctor Steven. Gracias a usted, profesor Douglas. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, pues estaremos comentando más cosas en el futuro, ¿no? Con esa idea de divulgar, culturizar en realidad, porque fíjese la palabra divulgación hoy día se ha hecho en el sentido de poner el conocimiento al alcance de la mayoría, ¿no? E incluso con la idea de que a más gente le guste la matemática. En ese sentido es la divulgación hoy día. Y yo siento que lo que yo modestamente hago no es tanto eso, porque a mí me gusta dirigirme a las personas que ya les gustan la matemática. No intento que las personas le atraiga la matemática porque yo pienso honestamente que eso es desconocer la dimensión humana. A todos no tiene por qué gustarnos la matemática ni ser buenos para la matemática. Hay otras cosas interesantes para estudiar, para leer, para ocuparse, y cada uno tendrá que buscar lo que le interesa, lo que le apasiona y lo que es bueno hacer, ¿no? Y yo más bien quisiera a las personas que ya les gusta, las que están vinculadas con la matemática, o los que por curiosidad quieren saber algo más de la matemática, intentar dar un aporte cultural, ¿no? En cuanto a la historia, la filosofía, culturizar de cosas y de temas que sé que la mayoría de matemáticos no conocen por la especialización que hay hoy día, y porque también a nosotros en las escuelas, en las universidades, nos han dictado ya una matemática ya formalizada y ya estructurada, ¿no? No está la esencia explícita en ese formalismo. Entonces, tenemos, yo por lo menos trato de buscar la forma de hacer un poco explícito el formalismo matemático, buscarle sentido, buscar que la gente, digamos, los que ya les gusta la matemática, a través de la historia, a través de la reflexión filosófica del contenido matemático, podamos tener un acercamiento más profundo al conocimiento de la matemática, más allá del formalismo, más allá de la forma como uno lo ve y lo observa, cómo se hacen las clases, cómo eh, que a la gente le parece difícil, qué sé yo, no, o sea, yo soy de la idea de que la neurociencia lo dice, o sea, nosotros estamos calificados para aprender matemática, para aprender la matemática por lo menos escolar. Eso, incluso yo diría hasta la matemática, carreras de ciertas carreras universitarias igual, ¿no? Pero de ahí a ser un matemático, ¿no? Igual como de aquí a ser un músico,
digamos, que genere una música de nivel, tampoco hay que tener cierto talento, cierta capacidad. Entonces, eso es innegable. Eso todavía la neurociencia no hay una explicación, ¿no? ¿Por qué a alguien le brilla la idea así de rápido en un problema matemático y por qué a otros les cuesta hasta entenderlo, ¿no? Entonces, eso es un enigma en el cerebro humano en este momento. Pero hay gente así, para los problemas, para el entendimiento de cosas abstractas, pero esa misma persona, usted lo pone a hacer otra cosa distinta y es nulo. Mm, ¿Se da cuenta? O sea, o sea, tiene que buscar donde pueda aportar, le guste, le interesa, pero tenga también condiciones para eso, ¿no? Y yo me dirijo a esa gente, ojalá algo pueda lograr de poder culturizar. Creo que falta mucha cultura matemática, científica, en los mismos matemáticos y en los mismos científicos, o sea, falta. Entonces, y en eso estamos, ¿no? Ojalá pueda aportar en algo. Y quizá por eso también me estilo un poco provocador, ¿no? Porque a veces me salgo digamos, incluso del mismo conservadurismo académico. Y yo, no me habían preguntado ese tema, pero a veces tengo esa situación porque yo creo que en lo académico, cómo está estructurado hoy día la carrera académica de un matemático, es atroz. Imagínense, Albert Einstein, hablando de Einstein, en 1905 un artículo potente. 10 años después, el segundo artículo potente. Si eso hubiese sido en una universidad de hoy día, ahí también lo hubiesen despedido inmediatamente, porque no puede publicar 2 artículos en 10 años, pues, ¿no? Entonces, porque hoy día la calidad, la profundidad del aporte matemático es segundo plano. Ahora quieren números, quieren cantidad de publicaciones. No importa que no tengan ningún impacto porque al final nadie lo entiende, esos artículos. Entonces, y se hacen miles y miles de aportes así. Esa es una cosa terrible lo que está pasando hoy día. Al científico básico no se le puede dar tiempos así como se está dando hoy día. Mm, Cantor, Poincaré, imagínense que le dicen, dicho, usted tiene que hacerme un artículo, 2 artículos al año, como es el estándar hoy día, ¿no? O sea, terrible lo que está pasando. Entonces, son cosas que, claro, son provocadoras y todo, y salen fuera de la academia, pero yo creo que son necesarias que alguien los diga para que se reflexione y ojalá podamos cambiar en el futuro, ojalá esto no continúe así, pues, ¿no? No podemos mirar al conocimiento, a la generación de conocimiento científico como generar una patente de un invento, de una empresa, no sé, pues eso es lo que tenemos en la academia hoy día, ¿no? Entonces, pero bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado, yo creo que ya estamos en la hora, así que muy agradecido, pues, muy agradecido. El agradecido soy yo y mis seguidores y los que nos escuchan también agradecidos y yo al menos comparto al 100% sus palabras. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión y lo que habló al último pues también es otro tema que podemos conversar. Que bueno, ya lo hablaremos seguro que sí. Doctor, que tenga una excelente tarde a todos ustedes. Un abrazo a todos. Adiós, un abrazo a todos también. Gracias.